Bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con unos textos, un poco distintos a lo habitual. Una guía parroquial. Sí, una guía de las comunidades bíblicas de una parroquia. Nuestra Señora de la Candelaria, Iglesia La Viña. Exacto. Y está fechada para un domingo concreto, el 19 de octubre de 2025, domingo 29 del año. Pues sí, un material muy específico. Y nuestro objetivo hoy es, desgranar un poco las ideas clave que hay ahí. Porque a veces estos textos, aunque parezcan sencillos, tienen su miga. Totalmente. Suelen condensar reflexiones importantes sobre temas como la fe, la justicia, la constancia. Justo. Y esta guía en concreto se centra en una parábola muy conocida, la del juez el juez inicuo y la viuda insistente, del Evangelio de Lucas. Una parábola con mucha fuerza, sí. Y fíjate cómo empieza la guía, que es curioso. Antes de la parábola propone una oración colecta, ya sabes, la típica de la misa que intenta recoger las intenciones de todos. Claro, pidiendo poder ser fieles, servir a Dios con sinceridad, lo habitual en esas oraciones. Eso, pero justo después, ¡pam!, lanza una pregunta directa. Nos dice, a ver, ¿cómo vivimos la paciencia, la prudencia y la justicia? Y no se queda ahí. Añade un matiz teológico importante desde el minuto 1. ¿Cuál? Pues que no se trata solo de que nosotros nos esforcemos en ser pacientes o justos, como si fuera un logro nuestro y ya está. Ah, La guía sugiere que para el creyente estas virtudes tienen que ser, usa la palabra infusas. infusas. O sea, Que no solo las trabajamos nosotros, sino que también son como un don, algo inspirado y sostenido por la fuerza de Dios. ¿Entiendes? No dependen solo de nuestra voluntad. vale, entiendo. Es un enfoque distinto. No es solo ética personal. Exacto. De hecho, dice que si faltan estas virtudes vividas así, no es solo un fallo humano, sin más, ¿Sino qué? sino que es algo que nos aleja de configurarnos a Cristo. O sea, que tiene una dimensión espiritual profunda. Pone el listón alto, la verdad. Desde luego. Y invita a compartir experiencias sobre esto, ¿no? Sobre cómo hemos vivido esas virtudes. Prepara el terreno, digamos. Sí, es una manera interesante de enfocar la lectura que viene después. Antes de oír la historia del juez y la viuda, ya te está pidiendo pensar en la justicia y la paciencia, pero conectadas con Dios. Y entonces ahora sí, llega el núcleo. Lucas 18, los versículos del 1 al 8. La parábola. La famosa parábola. La guía nos dice que la escuchemos, que dejemos que resuene, que compartamos los ecos que nos deja. Que la verdad es una historia un poco chocante. Un juez corrupto y una viuda que no para. Muy chocante, sí. Y de hecho, el análisis que hace la guía después en la sección Pensamos Juntos va por ahí, lo subraya. A ver, ¿qué dice exactamente? Pues deja claro que esto no va de leyes, va de moral. Y la descripción que hace del juez es, brutal. Sí. A veces se suavizan estas figuras en las interpretaciones. Aquí nada de suavizar. El texto dice literalmente que su conciencia y su ética profesional están a nivel cero. Así tal cual. ¡Ostras! Y añade, no temía a Dios ni respeta a nadie. Lo presenta como un caso extremo de desvergüenza judicial. Vamos, que no se anda con rodeos. Madre mía. Pinta un cuadro clarísimo. La injusticia total con poder. Exacto. Y frente a él, claro está la viuda, la otra cara de la moneda. Totalmente. La guía la describe como el modelo de la persona desvalida, sin ninguna capacidad de influencia social y menos aún jurídica. La vulnerabilidad personificada. Eso es, representa a los que no tienen contactos, ni dinero, ni poder. Nadie que hable por ellos. Y pide algo justo, que se le haga justicia. Pero claro, parte de una impotencia absoluta. Y mencionabas antes un contexto que añade la guía sobre los jueces de la época. ¿Qué decía? Pues añade un detalle que hace al juez todavía más impresentable, si cabe. A ver. Recuerda que en Israel en esa época los jueces solían ser sacerdotes o letrados, gente que conocía la ley religiosa y se suponía que tenía, un cierto temor de Dios. Claro. Pues este juez de la parábola pasa de todo, no solo de la ley humana y la ética más básica, sino que desprecia cualquier referencia moral o religiosa. Es el retrato de la corrupción y la arbitrariedad total. Vale, tenemos el panorama. La injusticia en persona sentada en el tribunal y la máxima debilidad pidiendo justicia. Lo lógico es pensar, caso perdido para la viuda, pero aquí la historia pega un giro, ¿no? Exacto.
Y es un giro sorprendente. La guía lo dice de una forma muy gráfica, muy potente. El juez tan canalla le tiene miedo a la viuda. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Si la viuda no tiene poder ninguno. Claro, no es miedo físico ni miedo a que le haga algo. Es el miedo al agotamiento, a la pura insistencia de la mujer, a que no le deje en paz. ¡Jo, qué curioso! El miedo del poderoso a la persistencia del débil. ¿Y cómo interpreta la guía esto? Es importante. Sí, lo ve como algo central. Dice que ese detalle, que podría parecer menor, está ahí para subrayar una idea muy fuerte. La fuerza de la oración de súplicas supera todo lo imaginable. O sea que la persistencia de la viuda es como una imagen de la oración insistente. Exacto. La clave es esa tenacidad, ese no se rinde por agotamiento, como dice la guía. Eso es lo que acaba doblando la voluntad del juez, su insistencia machacona. Pero es importante el matiz sobre por qué se dé el juez, ¿verdad? No es que de repente le entre la bondad. ¿Qué va? Para nada. El propio texto de la parábola lo dice claro, y la guía lo recalca. El juez cede para quitársela de encima, por puro hartazgo, para que deje de darle la lata. No hay conversión ahí. Ninguna. Es puro egoísmo. Pero, y esto es lo importante, aunque sea por malas razones, la viuda consigue lo que pedía: justicia. Y este es el punto clave para entender la comparación que hace Jesús después. Aquí llegamos al meollo de la interpretación de la guía, entonces. Jesús cuenta esta historia de un juez horrible. Y luego, ¿qué dice? Y luego viene el argumento fuerte. Jesús no dice, Dios es como este juez. Vamos, sería una barbaridad. Claro. Lo que hace es usar una lógica que se llama a fortiori, un argumento de cuánto más. A ver, explícalo un poco más. La idea es, si incluso un juez tan rematadamente malo, tan canalla, tan sinvergüenza, acaba haciendo caso a una pobre viuda solo porque es muy pesada, Ajá. ¿cuánto más podemos confiar en que Dios, que según la fe cristiana es justo lo contrario a ese juez, es bueno, es justo, es amor? Cuanto más escuchará a los suyos, a sus elegidos, que le piden ayuda día y noche. Entendido. La comparación funciona por contraste total. No es que Dios se parezca al juez, sino que usa lo peor que te puedes imaginar en un juez para decir, pues si hasta ese cede por insistencia, imaginaos Dios que es bueno de verdad. Exactamente. Usa el peor escenario humano para reforzar la confianza en el mejor escenario divino. La fe en que Dios escucha no se basa en que sea un poquito mejor que el juez, sino en que es radicalmente diferente, es bueno por naturaleza. Vale, clarísimo, es un argumento potente. ¿Y esta interpretación, según la guía, qué nos dice sobre nuestra propia fe? ¿Cómo nos interpela? Pues la guía lo plantea como una pregunta directa a nosotros. Llama a la parábola una historia extravagante, que lo es. Sí, un poco sí. Y dice que su enseñanza más fuerte es que nos cuestionemos si confiamos de verdad en Dios. Lanza la pregunta, ¿nos confiamos realmente de Él? Así directamente. ¿Y dónde se ve esa confianza? ¿Cuándo se demuestra? Según la guía. Señala que esa confianza profunda se pone a prueba y se ve, sobre todo, en las situaciones desesperadas que nos presenta la vida. Ah, claro, en los malos momentos. Justo cuando parece que no hay salida, cuando humanamente no vemos solución, cuando dan ganas de tirar la toalla. Es ahí. Seguir confiando, seguir pidiendo como la viuda, aunque todo parezca en contra. Eso demuestra si la confianza es de verdad o es solo, bueno, de boquilla. Volvemos entonces a las virtudes del principio que mencionaba la guía: paciencia, prudencia, justicia. La parábola es un ejemplo clarísimo de persistencia, ¿no? Que va muy unida a la paciencia. Sin duda. La viuda es un ícono de esa paciencia activa. No es resignación pasiva, es una lucha constante, tenaz, por lo que es justo. Y aquí la guía vuelve a conectar con la idea teológica del principio. La de las virtudes infusas, ¿verdad? Correcto. Vuelve a insistir, estas virtudes para un creyente no son solo ética humana, deben ser infusas y sostenidas por la fuerza de Dios. O sea, no es solo voy a ser paciente, sino pedir esa paciencia como un don y cultivarla con ayuda de, bueno, de la gracia, dirían. Exacto. Y por eso mismo, dice el texto, si faltan esas virtudes vividas así, si falta esa paciencia o esa justicia conectadas con la fe,
pues nos aleja de configurarnos a Cristo. No es solo un defecto de carácter, es algo más profundo, una desconexión espiritual. Esto abre una conexión interesante. Si la parábola nos enseña a confiar en que Dios escucha si insistimos, ¿cómo debería afectar eso a nuestra forma de vivir la justicia o la paciencia en el día a día? ¿Nos hace más, no sé, más lanzados, quizá? Es una buena pregunta que se deriva de todo esto. Si de verdad creemos que Dios escucha y respalda la búsqueda de la justicia, como parece decir la parábola, ¿debería eso hacernos más valientes, más persistentes al denunciar injusticias, al trabajar por cambiar las cosas, aunque parezca una lucha imposible como la de la viuda? O quizás da más serenidad. O quizás da una paciencia más honda, ¿no? Sabiendo que el resultado final no depende solo de nosotros, sino de Dios que actúa a su manera y en su tiempo. La guía no da una respuesta cerrada, pero sí que te deja pensando en ello. Parece que la guía no quiere quedarse solo en pensar, ¿eh? Por la estructura que tiene parece que empuja a algo más. Sí, totalmente. Y eso está bien en este tipo de materiales. Después del análisis del pensamos juntos, propone una oración comunitaria para rezar juntos sobre lo que se ha hablado. Vale. Y luego un apartado final que se llama Actuamos. Y este es clave, porque pide sacar un propósito concreto, algo personal y algo comunitario, a partir de la lectura. Y sugiere qué tipo de propósitos, o cómo lo enfoca. No da propósitos concretos, porque la idea es que salgan del grupo o de cada uno. Pero el simple hecho de incluir ese apartado ya dice mucho. Claro. Implícitamente está diciendo, oye, esta parábola sobre justicia y persistencia no es solo para entenderla o para rezar más bonito, es para que nos movamos. La pregunta que queda ahí es, si hemos pillado esto de la persistencia ante la injusticia y la confianza en Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces intentamos resumir, sacar lo esencial de este análisis que hace la guía de Lucas 18. ¿Cuáles serían las ideas clave, las pepitas de oro que nos llevamos? Pues yo diría que hay 3 ideas fuertes. Primero, la sorprendente eficacia de la oración persistente. La parábola, con ese ejemplo tan bestia, nos asegura que insistir en la oración tiene una fuerza capaz de mover lo que parece imposible. No por nosotros mismos, sino por confiar en Dios. Exacto, no por nuestro mérito, sino por la confianza en aquel al que rezamos. Segundo, una llamada muy fuerte a confiar en Dios, sobre todo en los momentos chungos. Sí, en la adversidad. Eso, la fe no es solo para cuando todo va bien, se demuestra y se fortalece justo cuando las cosas se ponen feas, cuando humanamente no vemos salida. La viuda nos anima a no tirar la toalla en esa confianza. Vale. Oración persistente y confianza en la dificultad. ¿Y la tercera? Y tercero, la conexión profunda entre la fe y virtudes como la paciencia y la justicia, que no son solo valores humanos, sino que, desde la perspectiva de fe de la guía, son dones de Dios que hay que pedir, recibir y practicar con su ayuda. Y que vivirlas nos acerca a Cristo y no vivirlas nos aleja. Justo eso. Me parece una buena síntesis, sí. Oración insistente, confianza radical y virtudes como dones a cultivar con Dios. Son ideas potentes, ¿eh? Sacadas de una parábola que si la lees rápido podría parecer solo una anécdota de una señora muy pesada y un juez muy malo. Es que eso es la gracia de las parábolas de Jesús, ¿no? Tienen capas y capas de significado. Y este análisis parroquial, aunque sea sencillo en su formato, apunta a esas capas más profundas, te hace darle vueltas. Y para cerrar, esa llamada a la acción que decías que está implícita en la estructura de la guía, nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Algo para seguir rumiando. Exacto. Si esta parábola nos habla tan claro de persistir ante la injusticia y confiar en Dios, ¿eso cómo se come hoy? ¿Qué significa ahora? Claro. La guía nos empuja a pensar, a ver, ¿quiénes son las viudas de nuestro tiempo? ¿Quiénes son las personas vulnerables, sin voz, sin poder, que piden justicia hoy, aquí, a nuestro lado, en nuestra sociedad? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué acciones concretas, aunque sean pequeñas, podemos empezar a hacer, solos o en grupo, inspirados por esta lectura? ¿Cómo podemos ser un poco instrumentos de esa justicia que la viuda pedía con tanta fuerza, confiando en que Dios está ahí, apoyando esa lucha? Es una pregunta que queda ahí, flotando. Sí, una pregunta abierta, pero fundamental si queremos que esto no se quede solo en una reflexión interesante y ya está, si queremos que aterrice en la vida.